Actualidad, espectáculos, negocios, deportes, todo en TV Radio Miami, la nueva televisión. Muy bien, muchísimas gracias. Estamos haciendo Portal Miami, programa que emitimos por TV Radio Miami y todas las emisoras que gentilmente toman nuestra transmisión. A todas ellas, nuestro más cordial saludo. Nos vamos a ir a Venezuela, vamos a transitar por Caracas, de la mano de uno de los periodistas más reconocidos de ese país. Vamos a conversar con Miguel San Martín, jefe de redacción del diario El Universal. Ustedes saben que se acercan las elecciones parlamentarias en Venezuela, que serán el 6 de diciembre, y evidentemente el clima está en tensión. Vamos a conversar con Miguel para que nos cuente un poco cómo están las cosas por allí. Miguel, bienvenido, un gusto en saludarte. ¿Cómo estás? Hola Agustín, un gran placer estar en tu programa y un gran saludo también para toda tu audiencia. Muchísimas gracias por atendernos, Miguel. Nos interesa mucho cómo está el clima, digamos, social ante el evento del 6 de diciembre, para el cual faltan pocos días, donde se va a elegir los parlamentarios de Venezuela. Contanos cómo está el clima y qué es las perspectivas. Bueno, te puedo decir que hay una mezcla de malestar, de inconformidad, de decepción, con muchas expectativas, muchas esperanzas. Lo primero por la situación socioeconómica del país que atiende a agravarse. Y lo segundo porque la población está viendo en el proceso electoral, en la renovación de la Asamblea Nacional, la posibilidad de hacer un acuerdo con el gobierno luego de las elecciones. Si se produce lo que las encuestas están reflejando, que sería el triunfo de la oposición, llegar a un acuerdo con el gobierno de manera de poder cambiar el proyecto, sobre todo económico y social, para poder rumbar al país por caminos diferentes a los cuales los ha conducido el proyecto revolucionario de Hugo Chávez, ahora liderado por Nicolás Maduro. Miguel, ¿qué es lo que va a influir en el ciudadano para ejercer su voto? ¿La situación económica, la situación social? ¿Cuál es el factor más fuerte que va a influir en la toma de decisión del voto? Indiscutiblemente la situación económica. En Venezuela hay una mezcla de escasez con inflación tremenda. Ponerte unas cifras de ejemplo. El sueldo mínimo en Venezuela en este momento lo acaban de aumentar y son 9.000 bolívares. Y según los cálculos que hacen las instituciones económicas, para tratar de calcular todos los gastos mensuales que tiene una familia de 5 personas, ese gasto está calculado en 90.000 bolívares, 10 veces más de lo que es el sueldo mínimo, que gana más de la mitad de la población. Entonces, esa mezcla entre escasez e inflación es lo que va a mover el voto de los ciudadanos el 6 de diciembre. Por otro lado, está el tema de la inseguridad. En Venezuela sigue habiendo muchísima delincuencia, muchísima criminalidad. Los fines de semana son terribles en todo el país, pero fundamentalmente en Caracas. El tema del acoso político, la gente ya está comenzando a sentir que somos prácticamente unos ciudadanos secuestrados por el gobierno debido al racionamiento. En Venezuela hay un racionamiento distinto al que hay en Cuba, pero al final es racionamiento porque no te permiten comprar los bienes necesarios, sino un día a la semana, dependiendo de los 2 últimos números de tu carnet de identidad. Luego te limitan las cantidades, pero lo peor de todo es que muchos de esos productos
no están en el mercado. Luego está influyendo muchísimo también el tema del empleo. Las empresas están, reduciendo las que todavía se pueden mantener en pie, reduciendo su nómina, y hay otras que están cerrando definitivamente, y eso está generando, independientemente de lo que dice el gobierno sobre los índices de empleo, está produciendo un altísimo desempleo en el país. Hablemos de Maduro. Hace 2 años que llegó al poder y, según tengo entendido, la desaprobación sobre su gestión aumentó 41 puntos. En el último sondeo arrojó un índice de casi 84% de entrevistados que considera que la situación es negativa, la situación del país. Entonces, entre la situación del país más la situación personal de Maduro en el poder, ¿esto agrava la situación? Sí, hace 2 años probablemente todavía había mucha gente identificada, afecta al chavismo, que estaría dispuesta a darle una oportunidad, un tiempo más de espera a Maduro. En este momento no, porque la situación económica agrava. Además, hoy en día la gente cree que Maduro es incapaz de resolver los problemas gravísimos que tiene el país. Por otro lado, no hay una política, no hay una línea del gobierno que esté dirigida a resolver alguno de esos problemas que yo te mencioné. Todo lo contrario, el gobierno lo que tiene todos los días es un discurso de agresión hacia el sector empresarial y comercial del país, hacia los medios de comunicación, hacia las instituciones. En este momento tiene un enfrentamiento con las universidades, cambió los requisitos para ingresar, ahora puede ingresar cualquier alumno independientemente de su promedio durante su bachillerato, y ese tipo de enfrentamientos unido al deterioro social y económico ha hecho cambiar a mucha gente, sobre todo le ha hecho comprender que Maduro y su equipo de gobierno, que es el mismo que tiene desde el comienzo, a pesar de la crisis, ha sido incapaz de cambiar a un ministro. Poner a un ministro nuevo, cuando cambia un ministro, es lo que hace rotar de un despacho para otro. Entonces, esa sensación es la que está motivando ese cambio en la actitud de las personas. Miguel, hasta ahora hablamos que todo lo que tiene que ver con la posibilidad de el desarrollo normal de un acto electoral. Ahora, evidentemente, en los últimos días nos enteramos de la situación del caso de Efraín Antonio Campos Flores y de Francisco Flores de Freitas, vinculados a la primera dama, esposa de Maduro, detenidos por la DEA por ingresar 800 kilos de cocaína a Estados Unidos, entre otras cosas. Y ahí se empezó a hablar la posibilidad de que esto sirviera para que Maduro y su equipo de alguna manera postergaran el acto electoral. ¿Qué posibilidades hay de esto? Que Maduro y su equipo... No, yo no creo. Por esa razón no veo la posibilidad. Tendría que haber un acto que en este momento no vemos, de violencia, un sacudón, algún tipo de situación extraordinaria de esa, como para que generara un estado de excepción que pudiera evitar las elecciones. Saldría muy mal parado el gobierno si toma una medida de esa naturaleza, mal en evidencia ante la comunidad internacional, que seguiría endureciendo la posición ante el gobierno de Maduro, exigiendo realmente que se cumplan las normas de la democracia. Por esa vía yo no veo que pueda estar alteradas las elecciones. Sí hubo el temor por parte de algunos dirigentes políticos de que el incidente en la frontera con Colombia, cuando el gobierno decidió cerrarla, que eso pudiera llevar a un acto como el de la suspensión de las elecciones. Sin embargo, no se llegó allá. Sí hay un estado de excepción que está vigente en la frontera, pero ese estado de excepción no prohíbe, limita, pero no prohíbe la campaña electoral ni la movilización en los municipios que están afectados por esa medida. Yo creo que justamente en esa zona que está afectada por la medida de excepción y las poblaciones que viven del intercambio comercial con Colombia son las que más
decididas van a participar en contra de los diputados del oficialismo. Bien, el tema de Colombia, muchos argumentan de que pudo ser motivo de esa decisión de sacarlos del país por su influencia en el voto a favor de la oposición. El gobierno utilizó nosotros los decimos trapos rojos, bombas de humo. Al final son mecanismos de distracción de la opinión pública para tratar de distraer la atención de los ciudadanos de los problemas reales del país, generando unos problemas, unos enfrentamientos con los vecinos que no generaron, no motivaron ese identificación, ese nacionalismo, no lograron exacerbar el nacionalismo que hubiese querido provocar el gobierno, tanto con el reclamo a Guyana por la zona limítrofe, como por el incidente con Colombia por el supuesto contrabando, contrabando de alimentos y otros productos. Pero ese contrabando, el gran contrabando, los grandes volúmenes, no lo maneja la gente humilde que vive en esa zona, lo que llaman comúnmente, lo que llamamos aquí, están identificados como bachaqueros. Esas son mafias de muy alto vuelo, en las cuales estarían participando funcionarios, incluso efectivos militares, que son los que protegen el paso de los camiones y no son los que protegen el paso de una persona que está llevando sobre sus espaldas un bulto con 50, 100 kilos de productos alimenticios. Entonces, ese enfrentamiento no generó ese sentimiento de adhesión al gobierno, con lo cual eso también ha venido desistiendo y el gobierno, la consigna que está utilizando para lograr lo que quiere es amedrentar a la población, sobre todo a la población pobre, que se beneficia de algunos programas sociales del gobierno, dándoles creer, lo cual ya no creen así, que si gana la oposición se los van a retirar. Bien, bien, Miguel, para cerrar, nada más, ¿pudo percibir el ciudadano común las emociones que pasan en los gestos de Nicolás Maduro o del mismísimo Cabello o de la mismísima primera dama como reacción a la detención de los sobrinos? En el país hay una sensación y hay muchos comentarios que se hacen estos en voz baja por el peligro que entraña comentar abiertamente esos casos. Pero sí hay en el país la sensación de que Venezuela se convirtió en un país de tráfico de drogas. Las evidencias lo demuestran así, la cantidad de droga que ha sido decomisada, incluso la cantidad de aviones que han tenido accidentes en los cuales cargamentos o restos de droga que estaba demostrado que salieron de Venezuela. A esa sensación, a esa certidumbre de que Venezuela está siendo país de paso de la droga, últimamente se ha venido añadiendo el hecho de que algunos funcionarios podrían estar involucrados también en ese tráfico de droga. Las denuncias que ha venido haciendo la DEA y el Departamento de Justicia de los Estados Unidos hasta ahora son muy genéricas. Hasta ahora no hay un solo documento, una sola imagen que implique a funcionarios venezolanos en esa actividad. Hay gente que lo cree, pero eso no se puede demostrar de momento. Cuando aparezca algún documento o cuando aparezca alguna imagen, entonces bueno, ya sí la situación puede cambiar, incluso puede haber un mayor reclamo, una mayor firmeza de parte de los sectores políticos y de los sectores sociales del país para exigir que la Fiscalía y que los órganos del Estado investiguen si eso es así y quiénes pueden estar involucrados en esas actividades ilícitas. Miguel San Martín, jefe de redacción del Diario Universal, muchísimas gracias por esta gentileza y esta visión tan completa que nos diste de la situación que vive el país. Un gran abrazo, Miguel.
esta visión. Muchísimas gracias a ti, tan, siempre tan es un placer completa conversar de contigo y este- con tu, de la situación que con vive tu el país. público. Un gran abrazo, Miguel. Muy bien, gracias. La pausa y volvemos. Sumamos más de 10 millones de suscriptores. Ahora también puedes vernos en Roku. Gracias por su apoyo. TV Radio Miami.